artículo, sí, para que pongan la cámara. Cuando es charla, solamente su presentación de PowerPoint, si la tienen, pues. Dele, pues. Ok. Los desechos de la minería y los residuos industriales van a parar a las corrientes acuíferas que luego se bioacumulan en organismos marinos, como es el caso de algunos mamíferos y peces. Este es un problema de salud actual porque afecta a la población en general, pero principalmente afecta a las embarazadas cuyos fetos y posteriormente niños no tendrán un correcto desarrollo neurológico. Tal fue el caso, muchos casos de hecho, que se dieron en Japón y en Irak cerca de una mina en donde se vio que las mujeres embarazadas no presentaban síntomas o los síntomas eran muy pocos, pero luego de nacidos los niños se les diagnosticó de sordera, ceguera y retraso psicomotor. Los análisis para determinar el grado de exposición a mercurio son de tres tipos principales. Y se dan por medio de biomarcadores. Análisis de mercurio en sangre, análisis de mercurio en uñas y análisis de mercurio en cabello. En el caso de las embarazadas, análisis de mercurio en sangre de cordón umbilical. Se sabe que la especie, el tamaño, la forma de cultivo y la forma de preparación de los peces contribuye al porcentaje de riesgo. Si el pez espada, el atún y el tiburón, las especies menos recomendables para consumo, y el atún, la más peligrosa. Pero luego se hicieron más estudios y los científicos que lo realizaron aseveraban que el riesgo por el consumo de pescado era menor al riesgo por consumo de no consumo, perdón. Era menor el riesgo de no consumo. Entonces, gracias a esas ideas contradictorias, se llegaron a conclusiones finales en el que se dijo que las mujeres en edad reproductiva, adultos mayores y las brisas debían consumir pescado para evitar el riesgo por enfermedades coronarias, que las concentraciones de mercurio siempre fueran menores a 0.5 microgramos. Pero en el caso de niños y lactantes, no se pueden llegar a conclusiones definitivas por falta de evidencia. Gracias. Muy interesante su artículo. Marina, ¿de qué revista la tomaste? De una revista científica. Pero no te sabes el nombre. Es Cielo. Es Cielo. Ya. ¿Y de qué año? ¿Te acuerdas el año? ¿O la fecha? No me percaté del año. ¿Ah? No revisé el año, profe. Bueno, pues. Bueno, después entonces tú lo colocas en el grupo, pues. Y ahí lo vemos con calma. Pero, sí. Sí, profe. Es del año 2014. Ya. Está bien. De Chile. Es de Chile. Ok. Miren, pues todo en concentraciones altas es malo, todo en exceso es malo, ¿sí? Así que bueno, miren pues esos estudios pues que se hicieron con embarazadas después que los niños se detectaron con falta de visión y todo eso, así que del oído, problemas y todo eso. Así que bueno, las industrias tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ok. Profe, disculpe, mi grupo quiere decir la charla. Dale, pues dale. Ok. Emily, ¿con quién? Emily, ¿con quién? ¿Tú sola? Con Alba, Fermín y María Ángela Ventura. Ok. ¿Van a compartir una presentación? Sí, profe. Un momentito. Ya le puse para que...
María Bernal, ¿está por allí? María Bernal. ¿Se ve, profe? Sí, sí se ve. Bueno, buenas tardes, profesora, compañeros. Hoy nos toca hablar sobre la geoquímica de las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulación de sedimentos formados a partir de partículas de diversos tamaños transportados por el agua, el hielo o el viento, y son sometidos a procesos físicos y químicos, lo que se conoce como diagénesis, que dan lugar a materiales consolidados, es decir, que son el producto de la acción de la atmósfera y la hidrosfera sobre las rocas. Esta acción comprende 3 etapas complementarias, que son la meteorización, la erosión y transporte y la deposición. Las rocas sedimentarias además cubren más del 75% de la superficie terrestre y pueden formarse a orillas de los ríos, en el fondo de barrancos, valles, lagos, mares y en la desembocadura de los ríos. La clasificación de las rocas sedimentarias. Se clasifican en rocas detríticas, rocas organogéneas, rocas químicas y margas. Las rocas detríticas son aquellas que están formadas por la acumulación de derrubios procedentes de la erosión y depositados por gravedad. Las rocas organogéneas son formadas con restos de seres vivos. Las rocas químicas son aquellas que están formadas por depósito de sustancias disueltas. Y las rocas margas son aquellas que son la mezcla de las rocas detríticas y las rocas químicas. Como pueden ver aquí, les presentamos ejemplos de rocas detríticas, como los conglomerados, la arenisca, la brecha, la lutita, la limolita. Estos son ejemplos de rocas organogéneas como la turba, el lignito, la hula, la antracita. Y por último, ejemplo de rocas químicas como la caliza, la dolomía, alita, yeso, chert. Etapas complementarias que comprenden las rocas sedimentarias. Les empezaremos hablando sobre la meteorización. Se llama meteorización a la descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre, cuando estos materiales entran en contacto con la atmósfera, hidrosfera y la biosfera. La meteorización involucra un conjunto de reacciones químicas en la que los productos sirven de reactivos para síntesis subsiguientes. Existen principalmente 2 tipos de meteorización, que es la meteorización química y la meteorización física. Y a veces incluye la meteorización biológica. La meteorización se considera como un proceso exógeno y se pueden considerar los 100 centígrados y 1 kilobar como la presión y temperatura máxima bajo las cuales la meteorización ocurre. La meteorización física. Esta es la que produce desintegración o ruptura en la roca sin afectar su composición química o mineralógica. Está causada por las condiciones ambientales como el agua, el calor, la sal, entre otros. Los agentes que la provocan son la descompresión, que es la reducción de la presión litostática, produce la expansión y el agrietamiento en rocas que se han formado a gran profundidad. A causa de esta dilatación, experimentan el desarrollo de diaclasas horizontales que en rocas compactas y homogéneas, como los batolitos graníticos, inducen la formación de grandes losas horizontales, como pueden ver en la imagen a su izquierda. La termoclastia es la rotura de las rocas producida por la dilatación
y contracción que generan las fuertes oscilaciones térmicas diurnas nocturnas. La diferencia térmica día-noche es la causa. Durante el día, al calentarse, la roca se dilata, sin embargo, por la noche, al enfriarse, se contrae. Al cabo de un tiempo, acaba rompiéndose. Este tipo de meteorización es importante en climas extremados con gran oscilación térmica entre el día y la noche, como el desierto o climas continentales. La gelifracción es también conocida como crioclastia. Es la rotura de la roca por el efecto de cuña que ejerce el agua que se introduce en sus grietas y posteriormente se congela. El agua al congelarse aumenta su volumen en un 9% y si se encuentra en el interior de las rocas ejerce una gran presión sobre las paredes internas que acaba tras la repetición por fragmentarlas. Este tipo de meteorización es importante en climas húmedos y con repetidas alteraciones de deshielo, como lo son los montañosos. Aquí se presenta un ejemplo de gelifracción. La haloclastia es la rotura de las rocas por la acción de la sal. La sal se incrusta en los poros y fisuras de las rocas y al recristalizar y aumentar de volumen, aumenta la presión que ejerce sobre las paredes internas. Es casi similar a la gelifracción, con lo que se puede ocasionar la ruptura. El resultado son rocas muy angulosas y de menor tamaño, lo que generalmente da lugar a procesos de erosión. Ahora veremos la meteorización química. Produce una transformación química de la roca provocando la pérdida de cohesión y alteración de la roca en su composición, provocando cambios en los minerales que la constituyen debido a las reacciones químicas entre los gases atmosféricos, el agua y los minerales de la roca. Es característica del clima ecuatorial y templado húmedo. Los procesos más importantes son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, que están implicados en procesos como la oxidación, que se produce al reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico. El oxígeno hace que los elementos con más de un posible estado de oxidación pasen a su forma más oxidada. El hierro, que es componente de muchos minerales, pasa al estado férrico dando coloraciones rojizas a los suelos, como lo pueden ver en la imagen. La disolución. Hay determinadas sales muy solubles que en presencia de agua se diluyen y desaparecen arrastrados. Afecta fundamentalmente a las rocas de precipitación química como carbonatos, sulfatos y haluros. La carbonatación se produce al combinarse el dióxido de carbono con el agua formando ácido carbónico, el cual se combina con ciertos minerales como el carbonato de calcio que se transforma en bicarbonato. Este es un proceso muy importante y a la vez perjudicial para los suelos, especialmente en el riego por goteo. La hidratación consiste en la incorporación de moléculas de agua en la estructura de los minerales. Es típica la hidratación de los minerales de las arcillas que produce un hinchamiento de las mismas. La hidrólisis es la rotura de la estructura de algunos minerales por la acción de los iones de hidrógeno y OH de agua, fundamentalmente en la meteorización del feldespato. La laterización es un proceso de meteorización química generalizada y profunda en la que el sílice y las bases son extraídas por la lixiviación de la roca madre, en la que se producen concreciones de hierro y aluminio. Son depósitos residuales de color rojo asociados a relieves de superficie plana. Y por último está la meteorización biológica, que consiste en la fragmentación de las rocas por actividades de animales y plantas. Combina los procesos de meteorización física, como la construcción de madrigueras y la acción de las raíces de los árboles, con la meteorización química,
como la descomposición de la materia orgánica. La importancia de la meteorización. El proceso de meteorización refiere básicamente a procesos que son destructivos, usados por la naturaleza para la desintegración de materiales terrosos o rocosos que al ponerse en contacto con la atmósfera de su forma inicial cambian característicamente, tales como su color, textura, composición, firmeza y forma. Es un fenómeno natural de gran importancia, en tanto que es por medio del mismo que la formación del suelo se prepara, dejando así las rocas a su paso a disposición de la erosión. Sin dicho fenómeno no existiría ni la vegetación ni los continentes, y es por medio de la erosión y la meteorización que el proceso de morfogénesis actúa alterando y modelando las formas terrestres. También cabe resaltar que es importante, entre otras cosas, para el estudio de las formas del relieve y también para entender los suelos y nutrientes. Bueno, yo le voy a hablar sobre la erosión y transporte. Erosión es el conjunto de procesos que ocurre tras la meteorización, lo que ocurre lo que es la desintegración y el desgaste de la roca debido a acciones de agentes y de partículas sólidas inmensas. Siguiente. Siguiente. Sí, ya ves que tengo problemas con el internet. Bueno, los agentes erosivos, que es la siguiente diapositiva que es el conjunto de fuerzas que actúan sobre las materias de las superficies terrestres, ocasionando lo que dije, la desintegración. Los principales agentes erosivos tenemos el agua, el viento, el hielo y la gravedad. El agua puede eliminar el suelo, rocas, material disuelto de un lado a otro. La erosión por agua puede ser por lluvia, por río, ola e inundaciones. Viento. Puede arrastrar grandes cantidades de polvo, arena y cenizas volcánicas a grandes distancias. Hielo. Puede mover rocas y partículas de rocas a través de los glaciares. Un glaciar es un cuerpo de hielo que se mueve constantemente, lentamente, debido a su gravedad. Y por último, tenemos la gravedad. Cuando las rocas se desgastan, las partículas de las rocas pueden caerse de las rocas debido a la fuerza de la gravedad. Siguiente. El transporte es el traslado o acarreo de las partículas erosionadas de una roca por un agente geológico. La capacidad del transporte depende tanto de las características del agente como de las características de transportar. Es importante decir que la erosión y el transporte son dos procesos que ocurren simultáneamente. Siguiente. Factores que dependen del transporte. Tenemos la velocidad, la densidad, la viscosidad y el tamaño de las partículas. En cuanto a la velocidad, densidad y viscosidad, cuanto mayor sea esto que acabo de mencionar, mayor es la capacidad del transporte. El tamaño de la partícula, existe un límite del tamaño para poder hacer el transporte. Siguiente. Tipos de transporte. Tenemos por arrastre, rodadura, saltación y suspensión. Por arrastre es un transporte a corta distancia que se produce por el desplazamiento sobre la superficie de un agente que literalmente lo empuja. Por rodadura se produce cuando las partículas ruedan por la superficie de transporte. De esa forma se forman los cantos rodados. Por suspensión se produce cuando el agente es capaz de levantar las partículas y mantenerlas suspendidas, de modo que el transporte se hace a la misma velocidad que la del flujo. Siguiente. Y por último, le voy a hablar sobre las características de las rocas sedimentarias. Este tipo de roca se dispone de manera de estratos, laminaciones o capas que al inicio son horizontales, pero que con el tiempo, por diferentes esfuerzos o fallamientos, se presentan a manera de pliegue. Una roca sedimentaria en su composición está conformada por partículas de origen químico, biogénico y clásticos que provienen de la meteorización y de cualquier tipo de rocas. Gracias.
Ay, buenas tardes, profesora, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es la deposición. Como bien lo puse en la diapositiva, la deposición es la acumulación de sedimentos de la materia orgánica. De la descomposición de una roca se pueden obtener varios materiales. Por ejemplo, tenemos el granito. Del granito se forman 3 tipos de materiales, que son las sales solubles, los minerales hidratados insolubles y residuos inatacados. Durante el proceso de erosión y transporte se separan estos materiales unos de otros. Los primeros materiales son transportados a mayor distancia que los segundos y estos a mayor distancia que los terceros. Entonces tenemos que a partir de una roca ígnea se obtienen 3 tipos contrastados de sedimentos que difieren en su composición química. Algunos sedimentos formados a partir del material residual son las arenas de cuarzo, las arcillas y el carbonato de calcio, que es uno de los más abundantes. Son los que podemos ver en la diapositiva al lado derecho, las imágenes esas que puse ahí. Y este proceso de separación de los materiales derivado de la descomposición y desintegración de las rocas y su deposición posterior con masas sedimentarias de diferente composición se llama diferenciación sedimentaria. Según su comportamiento durante este proceso, Goldschmidt en 1925 clasificó los materiales sedimentarios durante este proceso. Aquí vemos la clasificación en la tabla. Él los clasificó en resistados, materiales hidrolizados, oxidatos, carbonatos, evaporados y reduzados. Al lado podemos ver algunos ejemplos de cada uno de esos que el señor clasificó. Y la que sigue. Bien, durante la diferenciación sedimentaria, estos materiales no siempre se separan totalmente, ya que la mayoría está compuesto por una mezcla de 2 o más tipos de materiales, por lo tanto es difícil. Y aquí tenemos los agentes sedimentarios y bueno, les hice un mapita como conceptual para poder entender mejor la clasificación. Los agentes sedimentarios pueden ser físicos o químicos. Los físicos son aquellos que determinan la estructura y la textura de los sedimentos. Y los agentes químicos son los que intervienen en la deposición de los solutos e influyen en la sedimentación de los hidrolitos. El conjunto de estos factores definen lo que es el ambiente sedimentario. Los agentes químicos se dividen en internos y externos. Los internos son aquellos que dependen de los materiales sedimentarios. Por ejemplo, el potencial iónico de los cationes en solución. Goldschmidt en 1933 señaló la relación entre el potencial iónico y el comportamiento de los elementos en el ambiente hídrico natural y propuso una clasificación según la capacidad para mantener en solución o para precipitarse en soluciones previstas del ion hidróxido. La clasificación que él hizo fue en 3 grupos. El primer grupo fue que los cationes que forman compuestos fácilmente solubles. El segundo grupo son los iones que forman hidróxidos insolubles. Y el tercer grupo son aquellos iones que forman con el oxígeno moléculas aniónicas solubles. Los agentes externos son los que están condicionados por el medio de transporte. Por ejemplo, el pH y el EH, que es el potencial de oxidación o reducción. Bueno, no sé si viene la siguiente. No, todavía no he llegado ahí. Échalo para atrás. El pH es un factor primordial en sedimentación y en la solución y en la solubilidad de muchos cationes. Por ejemplo, el calcio y el magnesio son prácticamente insolubles en ambientes alcalinos, pero son acarreados con facilidad en un medio ácido como el de las zonas de meteorización. El EH en el medio exógeno de la sedimentación está condicionado principalmente por la presencia de oxígeno en el agua y en menor grado por la de cationes en diversos estados de carga, como el hierro que tiene carga 2 positivos y 3 positivos. La combinación de lo que es el pH y el potencial redox determina una gran variedad de comportamientos durante el ciclo exógeno de algunos de los elementos. Y estos permiten la separación de elementos que por su similitud de propiedades geoquímicas
se mantienen unidos durante la diferenciación magmática. La que sigue. Ajá. La geoquímica de la deposición de los carbonatos. El equilibrio de los carbonatos en solución en los cuerpos de agua depende en gran medida de los factores físico-químicos, ya que estas rocas carbonáticas son excelentes indicadores de las condiciones del medio ambiente en que se apositaron. Los carbonatos se constituyen de lo que es la caliza, el aragonito y la dolomita, que son las imágenes que tenemos aquí en la pantalla. Ahí vemos la mezcla de lo que es el carbonato de calcio y acá vemos cada uno de sus materiales. Y bien, los procesos de formación de carbonatos son del tipo marino inorgánico, del tipo bioquímico y del tipo terrestre. La base química de la sedimentación de carbonatos es la abundancia relativamente alta de los iones de calcio y del bicarbonato o de los iones del mismo en agua, ya que inicia la precipitación y su producto sobrepasa el valor determinante para la saturación. La que sigue. Ajá. Aquí están los parámetros que influyen en la disolución y la precipitación de carbonatos de calcio. Como vemos en la tabla, uno de los parámetros es el contenido de dióxido de carbono. Si este aumenta, apoya la disolución de carbonato de calcio. Si disminuye, favorece la precipitación del carbonato de calcio. El pH, cuando tiene un valor bajo, favorece la disolución, y cuando está en un valor alto, favorece lo que es la precipitación. La temperatura, la disolución de carbonato de calcio en agua disminuye con el aumento de la temperatura. Y la presión, el aumento apoya la disolución, y la influencia de la presión se nota en profundidades altas. Es la que sigue. Ajá. La diagénesis es el conjunto de procesos que sufre un sedimento desde el momento de su deposición hasta el momento en que alcanza las condiciones del ambiente metamórfico o hasta que se vuelven a ser expuestos a la meteorización. Se produce en los primeros kilómetros de la corteza terrestre, donde las condiciones de temperatura no sobrepasan los 200 grados centígrados y a presiones superficiales. Son procesos que implican cambios de tipo físico, químico y biológico y concluyen con la litificación del sedimento, que es la transformación a rocas sedimentarias. Los procesos más frecuentes son lo que es la cementación, que es el proceso donde precipitan las sales disueltas en el agua situada en los poros de los sedimentos. La compactación, que es la fase por la cual los sedimentos pierden espacio poroso al quedar bajo la presión de los otros materiales. La disolución y el reemplazamiento. La que sigue. Ajá. La composición química de las rocas sedimentarias. Los procesos erosivos de transporte, sedimentación y biológico asociados a la formación de la roca sedimentaria producen esta gran cantidad de componentes. Entre los principales tenemos los terrígenos, los ortoquímicos y los aloquímicos. De estos componentes se produce lo que es la clasificación de las rocas sedimentarias, que son las rocas que mi compañera Alba habló al inicio de la presentación. Y listo, muchas gracias. Ok. Aplauso. No, ya. Lo hicieron muy bien, chicas, las felicito. Fue una presentación muy amplia, muy completa, pero miren que casualmente yo les había comentado que mi esposo era geofísico. Yo les había comentado, ¿no? ¿Se acuerdan? Y él las estaba escuchando. Y él sí quería aportar algo a lo que ustedes estaban conversando, chicas. Este grupo, ¿quiénes eran las que estaban conformados? La primera que habló, ¿quién fue? Alba, Profesora. Alba. Sí.
La segunda, todas hablaron muy bien, pero María Ángela Ventura. María Ángela. Sí, nada más para Ángela. Y la última que habló, ¿quién fue? Acuérdense que todavía no la conozco mucho. Norato Emily, profe. Emily. Ok, Emily, Norato. Ok. No, lo hicieron muy bien, pero él quiere comentarles algo nada más, agregar algo, pues no es nada malo. Lo hicieron muy bien. Voy a darle permiso nada más un momentito porque les va a comentar. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Yo soy el profesor Pedro Salinas. Yo hace rato que ya dejé de dar clases en la facultad. Nos dedicamos hoy en día a otras cosas. Yo soy físico de formación, pero en el área de geofísica. Mi especialidad en la maestría es en la parte de hidrogeología, todo lo que tiene que ver con el agua, no solamente aguas subterráneas, sino también aguas superficiales. Y la geología y la hidroquímica juegan un papel muy importante en el proceso de interpretación de algunos problemas. En estos momentos tengo un problema químico y es que las aguas tienen un exceso de sulfato. ¿Ya? Ustedes como químicos, ¿qué pensarían? Hemos hecho una perforación de un pozo de 120 pies. Aproximadamente está dando bastante agua, pero hay niveles de sulfato. Las muchachas que estaban hablando antes, estaban hablando acerca del proceso de, si no me equivoco, de meteorización de la roca sedimentaria. ¿Sí? ¿Aló? Aquí las muchachas hablaron dos cosas, cómo se daban los procesos de meteorización, porque el ciclo de la roca, acuérdense que hay tres tipos de roca: roca ígnea, roca metamórfica y sedimentaria. Es un ciclo completo, ¿verdad? Es una diagénesis, el origen de la roca, cómo se va formando. Esto es un ciclo. La roca ígnea, cuando por eso era que ellas tenían que sí o sí mencionar las rocas ígneas, también las rocas metamórficas, y que estas rocas, cuando actúa el proceso de meteorización o intemperismo, como se llama también, pero ese proceso de meteorización puede ser químico, puede ser natural también. El viento también juega un papel muy importante en este proceso. Los cambios bruscos de temperatura también. Cuando las rocas ígneas en un proceso de un sol bastante grande y de repente llueve, ahí hay un cambio rápido. Internamente la roca pasan algunos procesos, ¿verdad? Físicos y tanto químicos. La roca empieza a fracturarse y hay algo que las muchachas hablaron, era las rocas, o sea, aglomerado, hablaron de aglomerado, hablaron de brecha, hablaron de conglomerado. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que todos han ido a un río, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí se escucha. Sí, profesor. Cuando ustedes van al río encuentran algunas rocas que tienen forma redondeada, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ese proceso, alguien lo llamó como canto rodado. El canto rodado son rocas que rodaron bastante, y las partes filosas se fueron perdiendo, y esa parte filosa fue desgastada y, ¿verdad?, se transformó en otra roca. Entonces, hay que diferenciar entre aglomerado y conglomerado. Aglomerado es volcánico y conglomerado es sedimentario. El conglomerado es sedimentario y aglomerado es volcánico. Parecieran las dos cosas iguales, pero no lo son. El aglomerado, la diferencia del aglomerado es que el aglomerado las rocas tienen formas filosas, angulares. Son pequeñas, pero tienen formas angulares, ¿ya? Mientras que los conglomerados tienen formas redondeadas, ya pierden la parte angular, ¿verdad?
Entonces, eso es importante. Laila me ha pedido que le dé una charla a ustedes. Yo estoy preparando, pero tengo, yo no sé si es esta semana o la otra, que podré tener un tiempo para poder conversar con ustedes. Ponerle el tema de la parte hidroquímica de las aguas, cómo nosotros clasificamos desde el punto de vista químico las aguas subterráneas, cómo podemos hacer un muestreo de las aguas subterráneas, que aquí muchas veces los químicos fallan, porque no es lo mismo muestrear agua superficial que agua subterránea. Eso en una ocasión me costó casi $250 demostrarle a un profesor que en realidad estaba equivocado. Un colega de química que trabajaba conmigo en la parte analítica, yo le había dicho, no es lo mismo muestrear las aguas superficiales que las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque las aguas subterráneas usted está sacando el agua de allá abajo, ¿verdad? Y cuando usted saca un agua de allá abajo, ¿qué pasa? Ustedes como químicos ya saben que hay un proceso termodinámico en una reacción química. ¿Cuáles son los factores o los parámetros que actúan en una reacción química? Si alguno me menciona algunos. La presión, la temperatura. La presión y la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Allá abajo la presión es diferente, ¿sí? Las temperaturas también son diferentes. Cuando usted extrae el agua, ¿qué pasa? Cambia la presión, cambia la temperatura y pueden ocurrir lo que las muchachas que acaban de hablar, están hablando acerca de los carbonatos. Los carbonatos pueden precipitar fácilmente y cuando tú vas al laboratorio, resulta que ya los mismos carbonatos que debiste haber medido in situ no son los mismos que estás midiendo en el laboratorio y por lo tanto no puedes hacer una caracterización química. ¿Cómo te das cuenta de esto? Cuando haces un balance iónico. Cuando haces el balance iónico te vas a dar cuenta que los errores pueden estar oscilando hasta el 20-30%. Y entonces, ¿qué pasó? Porque debieron haberse medido los carbonatos, ¿verdad? En sitio. Entonces, esas son cositas que por lo menos hablamos, teoría, esto, lo otro, pero debemos tener presente. Yo eso, en la primera oportunidad que tenga el tiempo, le aviso a Laila y podré hablarle acerca un poco de hidroquímica, algunos diagramas que son fáciles de hacer, y vemos también algunos procesos que se pueden dar, algunos intercambios iónicos, una mineralización de las aguas, en fin, como es el caso que tengo yo ahorita. Tengo los niveles permisibles de sulfato son 240 miligramos por litro, pero tengo 307. ¿Cuánto hay de diferencia? 57. Debo hacer un proceso en donde yo pueda eliminar esos sulfatos. ¿Cómo lo puedo hacer? Usando una resina débil, ¿verdad? Aniónica débil, que me permita sacar los sulfatos que entren en reacción con algunos componentes de la resina. Es lo mismo como los ablandadores. Yo creo que ustedes han visto cómo cuando las aguas tienen alta dureza, tienen mucho carbonato, ¿qué es lo que hacen? Hacen un suavizador, ¿verdad? Hay un intercambio iónico ¿con quién? Si las aguas son duras, ¿qué pasa? Y era lo que decía la muchacha antes. ¿Qué pasa con los carbonatos? Son altos, ¿verdad? Y hay problemas. ¿Cuáles son los problemas en la parte del agua? Se dan incrustaciones y eso lo vemos en el interior. En Panamá muy poco, pero en otros países como Sudamérica los carbonatos son bastante altos y se da porque muchas veces en el sur, por lo menos Brasil, Chile, requieren ¿de qué? De agua caliente, ¿verdad? Para poder bañarse. Y ese proceso que pasa cuando las aguas son bastante carbonatadas, entonces se incrustan en las tuberías y producen obstrucciones. Entonces ahí debemos eliminar entonces
los calcios y buscar una resina catiónica de tal manera que los calcios sean atraídos y el sodio sea retenido entonces en las aguas. Hay un intercambio entonces de iones. Ok, esto le doy la oportunidad a Laila y esto es para que tenga más o menos una idea de lo que vamos a estar tocando en el tiempo que yo le diga a Laila que pueda dar. Vamos a darle un poquito de hidroquímica, vamos a darle un poquito de exploración para la parte geofísica, porque la geofísica juega un papel muy importante en la geoquímica, ¿sí? Y entonces veremos que hay una multiplicidad, ¿verdad? De algunas especialidades y aquí las chicas mencionaron la parte biológica que juega un papel importante. La parte microbiológica en la contaminación de las aguas es muy importante. No podemos tomar agua con muchos microorganismos porque nos pueden afectar la salud. Entonces la dejo con la profesora y esto es solamente para que tengan una idea de lo que, tengan un aperitivo ahí de lo que vamos a estar tocando en la próxima invitación que me dé Laila. Pues. Hasta luego, ¿eh? La pasen bien. Gracias. Bueno, muchachos, Rafa, mi grupo puso quiere L. presentar la charla. Ah, va a decir su charla, ok. Sí, mi grupo quiere presentar. Mi esposo él es hidrogeólogo y él es también geofísico, así que él, por ahí él va a estar acompañándonos en alguna, cuando él pueda, porque él tiene su trabajo también, así que cuando él pueda ahí nos va a acompañar. Y le llamó bastante la atención la presentación de su compañera, fueron bastante explícitas. Ok. Vamos entonces a escuchar que nos queda un tiempito más. Luis, ¿con quién la va a decir? Solo. No, voy a hablar con Melissa Restrepo. Ah, ya. Dele, pues dele. ¿Ya se ve el PPT? Sí. Déjame poner la presentación. Sí, ya. Ok, nuestra charla habla sobre la geoquímica de las rocas ígneas. Principalmente vamos a ver lo que es la definición. Las rocas ígneas o magmáticas son aquellas que se forman cuando el magma o roca fundida bien se solidifica, se viene enfriando y el tiempo de solidificación y dependiendo de la profundidad, presión y temperatura en la que se encuentran estas, se dividen en dos, las intrusivas y las extrusivas, que ya más adelante mi compañera se las va a definir mejor. Origen de la formación de las rocas ígneas, pues como podemos ver estas se forman en su mayoría por una parte que se llama batólito. Este batólito tiene una especie como de techo y en el techo prácticamente hay veces que son minerales más pesados, más completos y en su general pues tienen puntos de fundición más altos cuando estos batólitos tienen ciertos pedazos que se funden, que caen dentro de la zona de contacto pues y no se funden, se le llama cenolito. Cuando este magma suele subir a la superficie, dependiendo del lugar hasta donde lleguen, se le puede conocer como un dique, un lacólito o un volcán. También está el stock. Muchos de estos, dependiendo de la profundidad a la que lleguen, se le conocen como quien dice venas de volcán. Cuando tienen contacto con algún tipo de fluido hídrico, se forman como quien dice manantial hidrotermal, aguas cálidas, como que quieran decir. También esto se da por lo general es porque el magma en sí no es una roca sólida de gran peso, pues está en su general es porosa y debido a eso, a que tiene altas presiones y altas temperaturas, esta puede subir. La composición química y mineralógica de esto. Ya habíamos dicho que se dividían en tipos.
Y bueno, según esto, en su mayoría ya están compuestos por óxido de silicio, óxido de titanio, óxido de magnesio, potasio, y esto por lo general forma alrededor de un 98% del peso de los magmas. Y se dividen en las dos, que son como quien dice silicatos oscuros o ferromagnésicos y silicatos claros. Unos ejemplos de los silicatos claros son ortoclasas, cuarzos, moscovita, y de los silicatos oscuros son piroxeno, anfibiol y olivino. Los principios físico-químicos de la cristalización magmática hablan sobre, dependiendo de la temperatura y a la presión a la que se encuentren, esto también incluye la profundidad, ellas se pueden ir cristalizando de manera continua o discontinua. La manera continua siempre es utilizando los mismos elementos, solamente que por ciertas sustituciones se dan esas variaciones. La discontinua es cuando se forma de un cristal menos complejo, se van a otro más complejo, como por ejemplo la formación del olivino, que luego fundido da piroxeno, luego anfibiol y luego biotita. La producción de la diferenciación magmática por lo general se da por diferencia gravimétrica, y muchas de estas se cristalizan debido a la diferencia de masa, porque por lo general muchas de estas, en su mayoría, se precipitan las que tienen mayor peso, mayor masa, pues mayor peso. Las que están compuestas por hierros, por metales pesados, por cromo, níquel, y las que están, como quien dice, más ligeras, menos pesadas, son las que están compuestas por silicios, aluminio, sodio y potasio. Aquí podemos ver el lugar de donde se pueden encontrar dependiendo del punto de partida de donde puede, como quien dice, el derramamiento de magma o la solidificación de estas. Por eso es más común encontrar ciertas sustancias o quien dice ciertas rocas ígneas dependiendo de la profundidad a la que hayan sido solidificadas. Ya le dejo con mi compañera que le habla del resto de la clasificación de las rocas ígneas. Me informa que tiene problemas con el audio, no sé si ya se habrá podido conectar. Bueno, profesor, es que mi compañera, como está en Colombia, pues la señal le es un poquito molesta. Pero no puede seguir hablando de la presentación. Sí, pero esto ya vendría siendo parte de ella. Sí, pero bueno, no importa, porque si no la podemos escuchar. Bueno, como decía, dependiendo del tiempo de enfriamiento, estas iban a tener unos cristales más formados o menor formados. Esto, como lo dice en parte otras ciencias, como la inorgánica, se dividen en rocas plutónicas, que se forman por lo general en las capas superficiales de la corteza terrestre, y las intrusivas que se forman ya dentro como del manto y son como quien dice capas más internas. Se necesita una mayor presión, mayor temperatura y mayor tiempo de enfriamiento, y eso solamente lo hacen las condiciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora y compañeros, disculpen, estaba teniendo problemas. Ahora bien, como bien mencionó mi compañero, las rocas ígneas o magmáticas son aquellas que resultan de la solidificación del material rocoso fundido. Estos magmas se forman por la fusión de rocas en la base de la corteza terrestre o en el manto. Me corresponde decir la clasificación, y estas normalmente se clasifican por
la interpretación de las condiciones en las que se desarrolla tanto el procedimiento de enfriamiento como el de cristalización del magma. Las que se cristalizan en el interior de la corteza se denominan intrusivas y si lo hacen en cámaras magmáticas se llaman plutónicas. Estas plutónicas forman a su vez batolitos y si estas se ubican en conductos tabulares formando diques se denominan hipoabisales. Cuando estos alcanzan la superficie de la Tierra y se enfrían o se cristalizan en condiciones subaéreas o subacuáticas, las que resultan de estas condiciones se llaman extrusivas o volcánicas. Samu, ¿puedes pasar, por favor? Gracias. Pasa, por favor. Si bien las rocas ígneas están constituidas por minerales del grupo de los silicatos, las rocas plutónicas están formadas por cristales de tamaño regular y estas tienen una textura granular. Esto es una indicativa de que su enfriamiento fue lento, pero las rocas que son volcánicas y las hipoabisales suelen tener cristales grandes y aislados y se destacan de cristales más pequeños. Esto quiere decir que su enfriamiento fue rápido. Las clasificaciones de las rocas ígneas se basan en la composición mineralógica, la composición química, el tipo de yacimiento y la textura. Uno de los criterios de clasificación más sencillos en cuanto a las rocas ígneas es el grado de acidez, basado en la cantidad de cuarzo, de mayor a menor proporción de cuarzo, y se clasifican entre ácidas a intermedias o básicas o ultrabásicas cuando no tienen cuarzo. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. Sí. Muy bien. Ok. Explicaron todo acerca de las rocas ígneas de una manera bien sintetizada. Muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y mañana entonces continuamos, pues. Vengan preparados para mañana lo que hacen falta. Chicos, entonces nos vemos mañana, pues. Mañana los cito a las 9:45 para continuar. Los que hacen falta con su charla y presentar su artículo. Recuerden los que ya presentaron, colocar su presentación en el grupo. ¿Ok? Así que nos vemos mañana, pues. Tengo que mandar la presentación al grupo también. Sí, al grupo, sí. Ponela en el grupo de Química de la Tierra. Ahí colocan la presentación. ¿Está bien? Y las chicas también. Y la que, Marina, que habló de su artículo. ¿Está bien? Así que bueno. Quedamos así, pues, muchachos. Pues nos vemos mañana, pues. Chao. Mañana. Hasta luego. Hola, profe. Luego. Chao, profe. Bye. Hasta luego, profe. Bye. ¿Qué pasa?